Dios les bendiga y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Libro de Filipenses, en el capítulo 1, el verso 12. Gloria a Jesús. Y también tenemos el derecho de dar gloria a Dios espontáneamente. En algunos países tienen un director de aplausos cuando hay eventos políticos. Y también tienen un director de sonrisas para que quede todo bien para el video. Aquí no necesitamos director de aplausos ni director de sonrisas. Aquí podemos sonreír y podemos aplaudir espontáneamente, pero también podemos dar gloria a Dios espontáneamente. No creo que necesitamos un director para decir, a ver, ¿cuántos dicen, cuántos dan gloria? No, la gloria tiene que salir de acá. Ya lo tiene. Filipenses capítulo 1, verso 12, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Padre, gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí para honrar y bendecir tu santo nombre. Gracias porque tu palabra es siempre fiel, siempre buena. Tú eres extraordinario. Tú haces cosas que nosotros a veces no hemos ni soñado y son extraordinarias. Te pedimos en esta noche que al estar aquí nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra, Padre Celestial, para que podamos entender todo lo que tú tienes para nuestras vidas y salir adelante sirviéndote hasta el momento que lleguemos a tu presencia. Pon el fundamento que necesita nuestro espíritu y nuestra alma y así podamos glorificarte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Filipenses, estamos hablando en el libro de Filipenses y hoy vamos a tomar esta escritura que leímos aquí en el capítulo 1 y hablaremos del tema: el propósito es más grande que las circunstancias. El propósito es más grande que las circunstancias. De hecho, queremos aplicar esto a la vida de cualquiera de nosotros. Y entonces, si lo queremos poner de esa manera, diríamos: el propósito es más grande que tus circunstancias o que mis circunstancias. Yo quiero mirar un poquito aquí la definición que tenemos de propósito en uno de los diccionarios y dice: es una determinación firme de hacer algo. Es un objetivo que se pretende alcanzar. Es una determinación firme de hacer algo, es un objetivo que se pretende alcanzar. Podríamos decir un sinónimo también: meta, finalidad. Ese es un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Sin propósitos no se hace nada en la vida. Sin propósitos se corre mucho y se alcanza poco. No sé si suene duro, pero es mejor que suene duro si es necesario y que corrijamos lo que debemos corregir. Si no hay propósitos, se corre mucho y se alcanza poco. Dios es un Dios de propósitos. Todos nosotros, los que ya somos
parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, todos nosotros estamos incluidos en un propósito general de Dios para la iglesia, todos. Aquí nadie está por fuera del propósito. El problema no es que no haya un propósito, el problema es que a veces no sabemos o no entendemos el propósito en el que estamos. Entonces hay personas que viven así, por ejemplo, en lo secular hay personas que viven solo con el deseo de ganar un mayor salario, no tiene propósito, solo quiere el salario. Entonces si el jefe está, trabaja duro, si el jefe desaparece, no trabaja, no tiene propósito. Solo le interesa el dinero que va a recibir. Hay estudiantes que van a la escuela o a la universidad y ellos no estudian, pero cuando llega el día del examen, ellos hacen trampas. ¿Cómo le llamarán a eso en esta época que yo ya no voy a la escuela? No sé. Porque cada día se cambian los términos para decir o referirse a algo. Pero hay estudiantes que nunca estudian y el día del examen ellos buscan a través del celular, en la palma de la mano, debajo del pantalón, no sé cómo, pero van a hacer algo para tratar de quedar bien en el examen. No tienen propósito. ¿Qué va a hacer ese pobre estudiante que se graduó de ingeniería y no se sabe ni las tablas de multiplicar? ¿Qué va a hacer cuando se enfrente a la vida real y le digan, sáqueme los cálculos de esto? No puede calcular ni la hora en la que vive, porque no tiene propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Ahora, dentro del propósito general de Dios para toda la iglesia, Él también tiene propósitos individuales para cada uno dentro de ese propósito general. Por eso es que en la vida, aunque parezca extraño, aún entre las personas que no conocen al Señor y que no sirven a Dios de acuerdo a su palabra, al Evangelio, y no saben de la salvación, sin embargo, queda demostrado que hay un propósito aún en la vida general. Algunos nacieron con la vocación de ser sastres. Otros nacieron con la vocación de ser chofer. Otros nacieron con la vocación de ser odontólogo. Otro nació con la vocación de ser médico. Otro nació con la vocación de ser carpintero y otro nació con la vocación de construir, de ser oficial de construcción o maestro de construcción. Y otro nació con la vocación de comprar y vender, de ser negociante, etcétera. Porque si no hubiera un propósito en la vida, ¿cómo funciona una sociedad? Si todos fuéramos sastres, ¿quién cultivaba para que el resto comamos? Si todos fuéramos constructores, ¿quién hacía los zapatos para nosotros calzar? Dios es un Dios de propósitos. En la vida cristiana y en la vida con Dios, también dentro del propósito general de Dios hay un propósito individual con cada uno. Usted no se da cuenta, pero Dios lo hizo a usted con un propósito dentro de su camino, aunque usted no lo haya logrado identificar. A veces he tratado de ayudarles a las personas diciendo, porque la gran mayoría de nosotros tenemos siempre esa incógnita. Bueno, pastor, y entonces mi propósito, y yo cómo sé cuál es el propósito de Dios conmigo. Y siempre nos rompemos la cabeza con eso, ¿verdad? Porque yo quiero saber cuál es el propósito, o sea, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la determinación de Dios para mí. Yo quiero saber eso. Y entonces siempre nos hemos puesto a la tarea de pensar que Dios, tengo que ayunar, orar y interceder, etcétera, para que Dios me revele. Bueno, eso está bien, Dios le puede revelar cosas, pero déjeme decirle algo. Sin usted examinarlo, usted fue puesto en la vida de parte de Dios con un propósito aún para esta vida cristiana que ahora tiene, aunque usted no se dé cuenta. Le voy a decir solo un ejemplo.
Cuando su servidor nací en un pueblo pequeño, largo, caliente, que casi no lo identifican en el mapa. Pero a los 5 años de edad ya estaba aquí, mis padres me habían traído aquí. Mi primera tarjeta de identidad es de Girón. Mi cédula es de Medellín. Mi libreta militar es de Cali. Y mi último pasaporte es de Bucaramanga. Mi esposa y mis hijos son caleños. Y vivía con mis padres viajando. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo mismo. No sé si entiende lo que le quiero decir. Dios, de alguna manera, sin usted estar ayunando ni orando y sin todavía haber recibido revelaciones específicas, le muestra a usted desde el comienzo de la vida una inclinación hacia algo que en el futuro llegará a hacer. Por ejemplo, Pedro era un pescador y el Señor Jesucristo lo encontró a la orilla del mar de Galilea, lo llamó y le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. O sea, hay algo dentro de las personas, algo que usted llamaría innato, o sea, que nació con usted, aunque usted no lo identifique como muy espiritual. Tal vez para usted viajar no sea nada espiritual. No, no es nada espiritual, pero está dentro del propósito de Dios para algunas personas. Mientras que para otras personas, su propósito de Dios, desde niño le gustaban los números. Padre Celestial, y son una eminencia trabajando con números. Trabajan los números, suman, restan, dividen, multiplican, sacan la potencia, hacen aquí y allá. Les encantan los números. Y es probable que Dios lo convirtió en un científico o lo llegue a convertir en un científico, porque según el propósito de Dios lo tenía presupuestado para darte testimonio de Cristo entre los científicos. Algunos nacieron con un propósito para la música. Desde niños le daban golpes a la mesa para asemejar que era un instrumento de percusión. Eso viene ahí. Son cosas que nacieron ahí. Dios va poniendo a las personas en algo. Al igual que al convertirse, al momento de convertirse, las personas les comienza a gustar algo en el camino del Señor, en la iglesia. Dice: ay, a mí me gustaría enseñarle a los niños. Pero resulta que le parece bonito, le inspira, pero cuando va a querer enseñar a los niños, encuentra que es difícil, que no cabe dentro del grupo, que nadie le dice que lo haga o que lo rechazan. Pero la cuestión sigue siendo parte de su vida, y aunque lo deseche, es probable que en el futuro eso sea lo que a usted le toca. Porque normalmente Dios le muestra al comienzo a las personas algo, les hace inspirar por algo que llegarán a ser realidad en el futuro. Le voy a mencionar: Jacob y Esaú eran, ¿cómo eran? Gemelos, ¿cierto? Nacieron el mismo día, del mismo vientre. Y la escritura dice: en el vientre peleaban el uno con el otro, y la madre se sintió angustiada y se fue a consultar a Dios, porque la señora Rebeca está en embarazo y es una tragedia por dentro, esos niños boxeando allá.
se va a preguntar al Señor, a consultar delante de Dios y recibe una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Porque 2 naciones hay en tu seno. 2. Pero el mayor servirá al menor. Y cuando fueron a nacer, el mayor, que era mayor solo por haber salido de primero, no era mayor ni siquiera en un día, era mayor solo porque nació de primero. El mayor se lanzó a nacer y el menor, dice la Escritura, lo agarró por el tobillo. Y cuando nacieron, dice la Escritura, cuando nacieron, porque normalmente, mire esto, escúcheme, yo he oído decir, no soy médico, aquí hay enfermeras, médicos, y no sé ustedes en qué me pueden ayudar. Hay un espacio entre el nacimiento de un varón cuando son gemelos y el otro varón, o un varón y una niña, como sea. Hay un espacio de tiempo entre el nacimiento del uno y el otro normalmente. Sí, dice el doctor que sí. ¿Las enfermeras han visto o tienen idea? Sí, hay un espacio de tiempo entre el nacimiento del uno y el otro. Normalmente sí, ¿cierto? Lea la Biblia y verá qué dice. Oiga esto, lea la Biblia y verá lo que dice. Dice, y nació el mayor y el otro, el menor, estaba agarrado del tobillo del otro. Nacieron al mismo tiempo, solo que el uno nació de primero y el otro de segundo, pero uno tenía agarrado al otro por el tobillo. Rompió las reglas. Rompió las reglas desde el vientre. Rompió las reglas al nacer y siguió rompiendo las reglas toda la vida. ¿Ahora me está entendiendo lo que le digo? O sea, usted nace con unas cosas que diría innatas, o sea, que no son perceptibles como algo espiritual, pero hay alguna cosa de parte de Dios manifestada en las personas aún desde el vientre al nacer, que dan más o menos una luz de qué es lo que Dios tiene presupuestado para ellos en el futuro. Porque Dios es un Dios de propósitos. Y nosotros estamos incluidos en un propósito. Y debemos estar alerta de que estamos incluidos en un propósito. Y reconocer el propósito, y ojalá Dios nos permita a todos mantenernos en el propósito general, pero también en el propósito individual de Dios para cada uno de nosotros. Porque así es que podemos tener un mayor progreso en la vida mientras estamos aquí en la tierra. Podemos ver realizadas las cosas. Tal vez no me está entendiendo del todo, pero se lo digo una vez más. Hay un propósito general de Dios para todos como iglesia, pero hay un propósito individual de Dios dentro de ese gran propósito para cada uno. Por ejemplo, Pablo fue llamado para ir a predicar a los gentiles, un apóstol a los gentiles. En este caso de Jacob, fue llamado por Dios para ser el que iba a estar al frente y el que iba a darle el nombre al pueblo, porque el pueblo de Dios, llamado la nación escogida de Dios en la tierra en ese tiempo, no se llamó la nación de Abraham, no se llamó el pueblo de Isaac, se llamó el pueblo de Israel. Y él peleó por eso desde el vientre, señores. Y rompió las reglas desde el vientre, boxeaba con su hermano desde el vientre. Y rompió las reglas al nacer, nació al mismo tiempo agarrado del tobillo del hermano mayor. Son los propósitos de Dios.
no parecen perceptibles. Cuando uno no tiene, voy a decirlo de una forma criolla, cuando uno no tiene antenas espirituales, todo lo ve con los ojos naturales y no se da cuenta fácilmente de lo que Dios tiene o está haciendo. Pero hay personas que por la gracia de Dios tienen por lo menos la inspiración de pedir al Señor: alúmbrame los ojos para entender. Mire, le voy a decir cosas tales como estas. Por ejemplo, hubo un muchacho que se llamó Juan Marcos, que usted sabe que tuvo problemas con el apóstol Pablo, porque no fue capaz de completar el primer viaje misionero. Era sobrino, tenía un tío que era compañero de Pablo, se llamaba Bernabé, el tío. Fue sacado de la lista del apóstol Pablo. Pero Bernabé se fue el segundo viaje con su sobrino y desaparecen del mapa. Sin embargo, al final de la vida del apóstol Pablo manda a llamar y le dice a Timoteo: mándeme a Marcos, que es útil para el ministerio. Lo necesito aquí porque todos se fueron y me dejaron solo. Conmigo no está sino Lucas. Los demás se fueron. Pregunta: ¿cómo fue el proceso para el crecimiento de Marcos y que llegara a estar a la altura que el apóstol Pablo dijera: mándeme a Marcos, el que yo había dicho que no sirve, porque ahora sí sirve? ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo logró? Bueno, no hablemos en términos meramente humanos cómo lo logró, pero siempre hay un elemento humano. Dios usa personas. ¿Sabe usted quién fue el que se encargó de ayudar a Marcos? Pedro. Pedro fue el que ayudó a Marcos a crecer. Por eso es que Dios tiene un pastor para cada congregación y diferentes estilos de personas y caracteres en la vida, porque cada uno necesita de algo específico. Pablo no podía ayudar a Marcos al comienzo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no experimentó después de su conversión lo que sí experimentó Pedro después de encontrarse con el Señor Jesucristo. Después que Pablo se convirtió, Pablo fue un hombre vertical. No tuvo muchos así como desaciertos en términos de que sí camino o no camino. No, el hombre fue vertical, se convirtió, comenzó a predicar a Cristo de una vez. Lo tuvieron que sacar en un canasto por el muro de Damasco, porque ya se convirtió y ya comenzó a predicar. Mientras que Pedro fue el hombre de los fracasos. Mire qué cosa. Pedro fue el hombre de los fracasos. Pedro a cada rato estaba cometiendo errores. Usted se da cuenta en la escritura, el Señor Jesucristo ahí, y Pedro siempre salía diciendo lo que no tenía que decir y haciendo lo que no tenía que hacer. Mire usted, le voy a poner un ejemplo. Fue Pedro el que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote el día que arrestaron al Señor Jesucristo, o mejor, la noche en que lo arrestaron. Fue Pedro. Usaba espada y la usaba bien. Y no tiraba a asustar, tiraba a matar. A la cabeza. Si no esquiva, no se hubiera ido la oreja, sino el cuello. Ese era Pedro. Pero no fue lo único. Al momento después de eso, Pedro está maldiciendo, diciendo vulgaridades,
y por 3 ocasiones consecutivas diciendo que no conoce al Señor Jesucristo. Ese era Pedro. Luego pasa unos días y Pedro se da cuenta que está en bancarrota espiritual y dice la escritura, se fue y le dijo a los demás, yo me voy a pescar. Y volvió a recoger la barca que había dejado porque él se sintió fracasado. ¿Quién no se siente fracasado? No fue capaz de cumplir con su promesa. Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Era porque usaba una espada y porque él era de sangre caliente. Pero cuando el Señor le hizo guardar la espada y se le enfrió la sangre y los problemas seguían, y luego se da cuenta que ha dicho vulgaridades y ha negado al Señor 3 veces, pues dijo, no, yo no sirvo para esto, y se fue a pescar. Arrastró consigo como al 65% de los apóstoles. Se los llevó a pescar también. Léalo, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. Pedro en sus fracasos. Después fue bautizado con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y después de eso, no era que no cometiera más errores, los cometió, pero ya eran menos. Cuando llegó la oportunidad de ayudar a Juan Marcos, ¿quién lo ayudó? Pedro. ¿Por qué lo ayudó Pedro? Porque Pedro sabía lo que era fracasar. Nadie puede ayudar a un fracasado si no ha fracasado. Nadie puede ayudar a un sufriente si no ha sufrido. Nadie puede ayudar de verdad a un pobre a menos que haya experimentado la pobreza. Porque una cosa es darle y tirarle una moneda por la ventana del bus o del automóvil a una persona que está en la esquina. Eso es muy común. Y otra cosa es salir a ayudarlo de verdad. Porque ese que está recibiendo la moneda no necesita solo una moneda de 200 pesos. Necesita ayuda. Pero, y así sucesivamente, Dios tiene un propósito con cada cual. Y Dios tiene un propósito hasta con el que ha fracasado. Como Pedro. Fracasó, pero el Señor le dijo, díganle que vaya ya, que se encuentre conmigo igual que ustedes, así como yo le dije. Ese fracasado ayudó a otros que después, y cuando yo hablo de fracaso, no me malinterprete, todos los fracasos no son lo mismo. Hay personas que siempre tenemos la tendencia a imaginarnos una sola cosa en la vida. Hemos hecho la vida de esa manera, hemos puesto una hoja cuadriculada. Los fracasos son muy variados. Hay personas que fracasan en sus estudios. Hay personas que fracasan en una empresa que lograron comenzar. Hay personas que fracasan en un noviazgo, no lo pudieron terminar. Hay personas que fracasan, muchos fracasos. Hay personas que fracasan al escoger la carrera que querían estudiar. Comenzaron estudiando para astronautas. Después se dieron cuenta que no tenían aliento ni siquiera para subir en avioneta, mucho menos para ir por allá al espacio exterior. El fracaso es muy variado. Entonces, Dios quiere usar aún los fracasos que ya uno tuvo como un medio para poder ayudar a otro que en el futuro le va a pasar igual que a uno. ¿O no? Es lo mismo. Es lo mismo. Eso pasó y sigue pasando porque Dios es un Dios de propósitos. No todas las personas pueden ayudar a Marcos, pero Pedro lo podía ayudar. Porque Pedro sabía lo que era haber negado al Señor y después haberse subido a una barca a decir, yo no sirvo para esto, yo me voy a pescar otra vez. Y tal vez ese era lo que estuviera pasando por la cabeza de Juan Marcos,
Pero Pedro le dijo: venga, yo le cuento una historia, mijo. Y le contó la de él. Le dijo: y mire, aquí estoy, le voy a decir cómo se hace. Lo ayudó, y lo ayudó también, que a lo último Pablo dijo: ay, mándeme a Marcos, ahora ya estoy en la cárcel y no tengo a nadie más. Mándeme a Marcos, que ese sí sirve. ¿Cuántos creen que Dios tiene hasta el que lo puede ayudar a usted? No me entendió. ¿Cuántos creen que Dios tiene aún el que lo puede ayudar a usted? Levante la mano el que cree eso. Dios tiene preparado aún el que lo puede ayudar a usted. Lo que pasa es que usted y yo a veces no nos damos cuenta de eso. ¿Cómo me puede ayudar un fracasado? Es que ese fracasado ya se levantó del fracaso. ¿Lo puede ayudar? Sí, Señor, lo puede ayudar. Voy ahora a la otra parte. Las circunstancias son pasajeras y cambiantes. El propósito de Dios es permanente. Lo digo de nuevo. Las circunstancias son pasajeras y cambiantes. Un día me toca ir a pie, otro día voy en Uber y otro día de pronto hasta voy en carro particular. Las situaciones son cambiantes y son pasajeras también. Las circunstancias van y vienen. Los propósitos de Dios son permanentes. Son eternos. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de unas circunstancias horribles, pero no se notan. ¿Por qué? Por la manera como él las ve. ¿Qué está diciendo en ese capítulo 1, en el verso 12 del libro de Filipenses? Quiero, hermanos, que sepáis. ¿Qué cosa? Que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del evangelio. ¿Y qué era lo que le había sucedido? Nada, estaba en la cárcel. Había pasado por unos juicios. Lo habían pasado de uno al otro desde el momento que lo arrestaron por primera vez en Jerusalén. Primero fue juzgado por uno, ese no hallaba qué decir, se lo mandó al otro, ese no hallaba qué decir, se lo mandó al otro, no hallaba qué decir. Por último, él, viendo que nadie salía con nada, dijo: apelo al César. Lo mandaron en un barco para que fuera donde el César, pero los judíos lo querían matar. En el viaje en el barco hubo una tormenta terrible. El barco se desbarató porque encalló cerca de una isla. Se salvaron todos porque Dios es grande, y Dios le dijo a Pablo: como yo te necesito vivo, te concedo la gente de todos los que van contigo en el barco. Pero el barco se volvió pedazos. Sale de ahí, se pone a calentarse junto a una hoguera que han preparado los de la isla, y él, por ser más juicioso, quiso también ayudar a poner leña en esa hoguera, y una víbora salió huyendo del fuego y se le prendió de la mano, dice. Entonces toda la gente dijo: este criminal es terrible, porque la justicia divina no lo deja vivir, se escapó del mar y ahora una víbora es enviada para matarlo. Pero después de un tiempo se dieron cuenta que no se murió ni por el mar ni por la víbora. Y al final siempre llegó allá, y ahora él aquí habla del pretorio. ¿Qué era el pretorio? Había una cárcel especial dentro del palacio que era puesta para los presos que tenían que ver con cosas de mucha altura. No vaya a creer que era lindo. Las personas que han leído u oído o visto documentales de historia sabe que en los palacios de los reyes habían unas cárceles que no eran para nada agradables. Por allá abajo, y en español le llamamos mazmorras.
Estaban ubicadas en palacios. No era que fuera bonita por estar en el palacio, pero quería decir que en esa cárcel habían presos de importancia, tal vez política o de otra razón. Entonces allí en esas mazmorras murieron algunos parientes de reyes, esposas de reyes, etcétera, etcétera. Por allá tenían al apóstol Pablo. Él habla del pretorio, que quiere decir el palacio, pero él le manda decir a la gente: yo quiero, hermanos, que sepan que las cosas que me han pasado han redundado más bien para el progreso del evangelio, porque en todo el pretorio se ha hecho conocido el mensaje que yo predico, y los hermanos, cobrando ánimo, se han esforzado más para predicar el evangelio. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Muchas veces el propósito de Dios con su vida está allí, y a veces uno, en su equivocación, porque uno idealiza las cosas, cree que porque Dios tiene un propósito conmigo, todas las circunstancias van a salir como yo las pienso, todo bonito, en un carro de esos, ¿sí?, último modelo. Y no, yo, es que no importa cuánta gasolina gaste, también el Señor me dio una gasolinera. Yo soy el que vendo la gasolina. Aparte de eso, voy a tener casa, carro y finca. Pero no siempre es así. Estoy diciéndole porque las circunstancias, dije ahora, que son cambiantes y son pasajeras. Tanto pueden ser circunstancias buenas, elegantes, bonitas, como pueden convertirse en circunstancias ajenas a nuestros deseos, aparentemente negativas, contraproducentes, oscuras y algunas veces dramáticas. Un Daniel tirado al foso de los leones solo porque quería orar, y pasa de ser el segundo del rey a ser un preso tirado a los leones para que lo maten de un momento a otro. ¿Ve que las circunstancias son cambiantes? El rey Darío, rey de los persas, siendo él un admirador de este hombre que era segundo en su reino, porque él reconocía, él mismo se vio obligado a tirarlo al foso de los leones porque le hicieron una trampa a Daniel y ahí mismo envolvieron al rey. Y pasa de ser el segundo a ser un preso, un reo de muerte, llevado a la ejecución de la peor manera. Las circunstancias son cambiantes y pueden cambiar de la noche a la mañana. ¿Sí? Pueden cambiar de la noche a la mañana. Pueden pasar de bonito a feo. Pero también pueden pasar de feo a bonito. ¿Por qué no? Ahí tenemos a un José en la cárcel, porque después de haber sido vendido por sus hermanos y de pasar tanto tiempo de esclavo y de haber sido puesto en... Sí, porque le hicieron un caso, le armaron un novelón. ¿Quién le armó el novelón? La mujer importante de la casa, la esposa del general de Potifar, y lo tiran a la cárcel. Y está tremendo, angustiado en la cárcel, y de pronto pasa de la cárcel al palacio, porque así como puede pasar del palacio a la cárcel, también puede pasar de la cárcel al palacio. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta hora? Lo importante es que no nos enfoquemos en las circunstancias, porque las circunstancias van a ser cambiantes. Lo importante es que nos enfoquemos en el propósito. Si el propósito existe, aunque la circunstancia sea cárcel o palacio, no van a ser lo más importante para nosotros. No ponga los ojos en las circunstancias si sus circunstancias son la cárcel, porque es deprimente. La cárcel es deprimente, el drama es terrible,
las lágrimas, la separación familiar, el sentirse allá apartado, el no tener libertad de movimiento, etcétera, etcétera. Es deprimente. La cárcel es deprimente. No ponga sus ojos. Si sus circunstancias son la cárcel, no ponga sus ojos en la cárcel. No piense en la cárcel. Hay un propósito de Dios. Piense en el propósito de Dios para su vida. Enfóquese en eso. Que aunque esté en la cárcel, Pablo escribió sus mejores epístolas desde la cárcel. Las epístolas dadas para el liderazgo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que su mejor trabajo en cuanto a dejar un legado y personas preparadas para seguir cumpliendo la labor que él hacía, no lo hizo cuando estaba en la capital, en Éfeso, porque fue la parte donde más duró haciendo un viaje misionero, 3 años. No lo hizo desde allá. ¿Sabe cuándo hizo eso? Cuando estaba en la cárcel. Escribió 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, las cartas que son de mayor inspiración y con unos ingredientes particulares y exactos para el liderazgo. Lo hizo desde la cárcel. Entonces no se enfoque en la cárcel, enfóquese en el propósito. Pero, porque siempre debe haber un pero. Si sus circunstancias son el palacio, tampoco ponga sus ojos en el palacio. Porque igual que se puede desenfocar en la cárcel, también se puede desenfocar en el palacio. Entonces Daniel dijo: no quiero comer la comida del rey, ni beber el vino del rey, ni disfrutar de las cosas del palacio, aunque me toca vivir en el palacio. Porque sabía que era un hombre puesto con un propósito de Dios. Así que si las circunstancias son la cárcel, no ponga sus ojos en la cárcel. Pero si sus circunstancias son el palacio, tampoco ponga sus ojos en el palacio, porque son las circunstancias. Ese no es el propósito, esas son las circunstancias. Vivir en un palacio o en una choza son las circunstancias. El propósito es más que el palacio o que la cárcel. El propósito es lo que Dios ha determinado para usted a lo largo de su vida y lo que Él espera que usted termine haciendo para la gloria de su nombre. Ese es el propósito de Dios. Y en eso podría atravesarse un palacio o podría atravesarse una cárcel. Y hay personas que cuando llegaron a la cárcel no quisieron enfocarse en la cárcel, se enfocaron en el propósito. Pero cuando salieron de la cárcel y llegaron al palacio, los perfumes del palacio, wow, la vajilla del palacio, la cama del palacio, 2x2, king size, almohadas de pluma de ganso que invitan a no levantarse a orar. Con este clima que está haciendo estos días, uno en una cama king size con una almohada de plumas de ganso, una cobijita de esas térmicas. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Y se le olvida que tiene un propósito. Se queda en la cama acostado mientras otro le roba lo que le pertenecía. No se le olvide que las circunstancias son cambiantes y son pasajeras. El palacio podría cambiar, el propósito de Dios es permanente para usted. Así que si está en el palacio, disfrute, pero no se le olvide que tiene un propósito. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo?
El propósito es más grande que las circunstancias. No se enfoque en las circunstancias, porque podría salir dejando a un lado el propósito. A veces las circunstancias son sufrimiento. A veces las circunstancias son dolor. A veces las circunstancias son lágrimas. Pero a veces las circunstancias son hasta excesos de felicidad. ¿Ah? Usted que tenía angustias para tener 3 camisas, ahora tiene 3 docenas de camisas. No se enfoque en las 3 docenas de camisas. Usted y yo que escasamente tomábamos sopita de flores. Las personas dirán, ¿de qué se trata, pastor? Yo recuerdo cuando la sopita de flores que tomábamos en casa era tan deliciosa. ¿Y por qué le hice de flores? Porque el plato donde servían tenía flores y se veían las flores. Entonces era sopa de flores. Y usted que tomaba sopa de flores, ahora no ve las flores. Ahora puede pedir y comer a su antojo. Se da el lujo de preguntarle a cada uno en su casa qué quiere para el desayuno. En mi casa no teníamos el lujo ni siquiera de preguntarlo, porque así son las circunstancias. Ahora tal vez usted se da el lujo de preguntarle a cada uno, ¿y usted qué quiere para el desayuno? Y dice, yo quiero huevos con jamón. No, pero eso no se dice así, se dice omelette. Puede comer y cada uno pide lo que quiere. Yo no quiero de eso. Yo estoy antojado hoy de unos chicharroncitos. No es sino abrir la nevera. Ahí está todo. Está para hacer el omelette. Están los chicharroncitos de esos de tocino rico como le gusta a usted, que le echaron un poquito de bicarbonato que para que quedaran crocantes, que no sé qué. Todas las recetas de las abuelas. Todo está ahí a la mano en la nevera. Se da el lujo de preguntarle a cada cual en la casa qué quiere hoy, cómo quiere. No se enfoque en las circunstancias, porque hoy que usted puede pedir a la carta en su propia casa, mañana es probable que no tenga la opción de pedir una carta ni en el restaurante. Las circunstancias son cambiantes, son pasajeras. Entonces, no se enfoque en eso. Si tiene que sufrir escasez o circunstancias adversas, enfóquese en el propósito de Dios y sonría. Porque en términos generales, cuando están en la escuela, a uno le enseña que los seres vivos tienen una sola función: nacen, crecen, ¿qué más? Se reproducen y se mueren. En términos generales, no importa si fue el presidente de la república, no importa si fue el rey Salomón, no importa si es el Shah de allá de Irán, o no importa quién sea, el jeque, el que sea. En términos generales es lo mismo: nace, crece, se reproduce y cuando ya cumplió su función, hasta luego. No importa si tuvo más, si tuvo menos, se puso más camisas, menos camisas, si se cambió los zapatos a cada ropa que tenía un par de zapatos. Eso no importa nada. Cumplió la función y se fue, se acabó. Se dice de Imelda Marcos que tenía 300 pares de zapatos en su closet. ¿Quién era Imelda Marcos? Ay, no hablemos de eso, hablemos de otra cosa. Así era la vida para algunas personas y después cambió. Pero usted y yo, que tenemos el privilegio de entender esto, sepamos que el propósito es más grande que las circunstancias. El día que se encuentre con problemas, porque se los va a encontrar, no se preocupe por buscar los problemas, ellos vienen solos. No tiene que buscar los problemas, ellos vienen solos.
Pero el día que se encuentran problemas, no se enfoque en eso, porque esas son las circunstancias. El propósito es otro. Y el propósito de Dios para su vida es más grande que los problemas. Porque Dios siempre lo va a ayudar a llegar donde sea. Se partirá el barco donde va Pablo, se volverá pedacitos todo, se volverán solo tablas, etcétera. Pero Pablo, si Dios lo necesita para algo, saldrá vivo aunque sea nadando, porque le tocó nadar pero salió vivo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Levante las manos el que me entiende. O sea, hay cosas en la vida que a veces usted no puede garantizar cómo va a ser. Estoy aquí en esta noche para decirles, abramos los ojos. Dios tiene un propósito para nosotros en la vida y las circunstancias tratan de desviar nuestra atención. No desviemos nuestra atención. No siga a las circunstancias. Usted se pone a contemplar, yo me pongo a contemplar las circunstancias, me voy a desenfocar del propósito, ya que las circunstancias sean negativas o que sean positivas. De ambas maneras me pueden desviar la atención. Lo importante es que usted y yo seamos conscientes que, como dijo el apóstol Pablo, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, dicho de otra manera, no importa lo que me haya pasado, el propósito de Dios se está cumpliendo. ¿Qué es lo que al fin de cuentas importa? Porque usted no va a llegar al cielo a contar más pares de zapatos o a darle testimonio en el cielo a la gente cuántos carros tenía en el garaje. Tampoco va a ir allá en el cielo a contarle cuánto le tocó sufrir. Allá en el cielo vamos a entrar a la presencia del Señor y el Señor dirá a cada uno que haya sido fiel: bien, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No tengo más tiempo, así que se acabó esto, señores.